Iglesia de Cristo, reanima tu amor y sigue la senda que Cristo trazó. Anuncia constante, con fe y con valor, el santo evangelio que Cristo enseñó. Iglesia de Cristo, sé fiel al Señor, y por todo el mundo es la comisión. Conduce a las almas al buen Salvador, todo el obediente tendrá salvación. Unidos en Cristo y en su santo amor, con fe primitiva, sencilla y fervor, una fe, un bautismo y un solo Señor, un solo rebaño y un solo pastor. ¿Qué es lo que usted y yo podemos hacer para poder llevarnos bien los unos con los otros? ¿Qué es lo que podemos practicar en nuestra vida personal para que la amistad pueda ser conservada y podamos tener una buena comunión unos con otros? Espero que se quede con nosotros para que meditemos en este tema en esta ocasión. Bienvenidos sean a su programa radial La Voz de la Verdad. Un programa radial que es traído a ustedes por Central Iglesia de Cristo. Un programa radial que tiene como propósito presentar la palabra de Dios y nada más que la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro de que usted no va a escuchar un programa de radio por 30 minutos en el cual la persona que está hablando acerca de sus pensamientos, de sus opiniones, de lo que él siente, piense o cree, sino más bien usted está escuchando este programa para escuchar lo que la palabra de Dios enseña. Jesús, Dios, ellos nos mandan a predicar la palabra de Dios, no nuestras opiniones, no nuestros pensamientos. Y cada persona que hable debe de hablar conforme a la palabra de Dios, como dice 1 de Pedro 4 y versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y este es el propósito de la voz de la verdad, presentar la verdad de nuestro Dios, la palabra de nuestro Padre Celestial, la cual nos ha dejado en forma escrita, para que usted y yo podamos estudiarla, meditar en ella y aprender acerca de Dios y su voluntad y qué es lo que usted y yo debemos de hacer para poder estar en el cielo algún día. Es importante, es imperativo que usted reflexione y medite en cuanto a su condición espiritual delante de Dios. Es importante que usted piense profundamente en cuanto a su salvación. Porque la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 9 y verso 27 que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Va a haber un día en el cual vamos a partir de este mundo. Y la pregunta es, ¿cómo estamos delante de Dios? Si nuestra relación con Dios no es una relación agradable, no es una relación grata, entonces nuestro fin va a ser un fin desagradable. Pero si su relación está bien con Dios y usted está haciendo lo que Dios quiere que usted haga, entonces su fin va a ser un fin de gozo, de alegría, un fin muy hermoso. Y nosotros queremos que su fin sea un fin hermoso, un fin agradable en el cual usted se dé cuenta de que está camino al cielo y no camino al castigo eterno. Así que nuestro propósito de tener este programa de radio es a comunicarle a usted el mensaje de salvación, de que usted aprenda estos principios tan sabios y prácticos que Dios en su palabra nos enseña. Queremos que usted crezca en la sabiduría, en el conocimiento
en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, como nos instruye el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 18. Este es su servidor Willy Alvarenga, predicador de Central Iglesia de Cristo, y como siempre lo digo, para mí es un privilegio muy grande poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de nuestro Dios domingo tras domingo, comenzando a las 9 de la mañana y terminando a las 9:30. Así que le agradezco en gran manera a usted que nos escucha en este momento, le agradezco en gran manera el tiempo que toma para escuchar y estudiar la palabra de Dios. Le invito a que tenga su Biblia a mano, papel y pluma, para tomar apuntes de la información que le estaré presentando en esta ocasión. Un tema muy importante el que estaremos estudiando en esta ocasión, y espero en Dios de que usted, así como yo, podamos aprender mucho y poner en práctica estos principios prácticos que Dios nos muestra en las páginas de la Biblia. Pero antes de entrar en nuestro estudio de esta ocasión, deseo extenderle la más cordial invitación a nuestros servicios de adoración que se llevan a cabo entre semana. El fin de semana, el domingo, tenemos nuestra clase bíblica a las 9:30 de la mañana. Nuestro culto de adoración es a las 10:30 de la mañana y terminando a las 11:30 de la mañana. Luego por la tarde regresamos nuevamente a las 6 de la tarde para tener otro culto de adoración a nuestro Padre Celestial y también para tener otra oportunidad más de gozar de esa hermosa comunión que se goza en un ambiente cristiano. Los miércoles tenemos nuestra clase bíblica a las 7 de la noche. Le animamos en el nombre del Señor y le extendemos la más cordial invitación para que venga y esté con nosotros. Y le aseguramos que usted va a aprender mucho de la palabra de nuestro Dios. Cuando usted nos visite, usted se dará cuenta de que nosotros enfatizamos solamente lo que la palabra de Dios enseña. Usted no nos visita para venir a escuchar nuestros pensamientos, lo que yo pienso, creo o siento, sino más bien lo que Dios nos dice en su palabra. Usted escuchará libro, capítulo y versículo para todo lo que se enseña aquí en Central Iglesia de Cristo. La iglesia del Nuevo Testamento. Usted estará visitando la iglesia del Nuevo Testamento, de la cual el Nuevo Testamento habla. La iglesia por la cual Cristo murió y dio su vida en rescate. La iglesia por la cual Él vendrá algún día. Le animamos en el nombre del Señor a que considere venir con sus hijos. Tenemos clases para todas las edades cuando usted nos visite. Así que tráigase a sus amigos, sus familiares, para que juntos estemos aquí. También queremos extenderle la más cordial invitación para el próximo mes. En octubre 4 al 8 tendremos nuestra campaña evangelística. En esta ocasión las cosas serán un poco diferentes. Nuestra campaña será bilingüe. Se estará llevando en inglés y español. El orador invitado para esta ocasión es el hermano Douglas Alvarenga, quien estará presentando la palabra de Dios en español y también estará traduciendo su propia lección al inglés. Así que le animamos a que haga planes, marque en su calendario octubre 4 al 8, cada noche, comenzando el miércoles hasta el sábado a las 7 de la noche y el domingo servicio regular, comenzando a las 9:30 con la clase bíblica y en la tarde a las 6 de la tarde. Así que le animamos y extendemos desde este momento la cordial invitación para que venga y esté con nosotros durante estas noches en las cuales se presentará solamente lo que es la palabra de nuestro Dios. También queremos recordarles que si hay alguna lección en particular que le ha gustado y que usted desea tener una copia de esa lección, le animamos a que nos llame por teléfono o nos escriba y con mucho gusto le estaremos enviando esa lección sin costo alguno. Usted no tiene que pagar ni siquiera un centavo por esas lecciones, ya que nosotros se las estaremos enviando gratuitamente, porque nosotros queremos que usted escuche la palabra de Dios en la comodidad de su hogar y así usted pueda analizar más despacio los textos que le damos para ver si lo que le estamos enseñando es así, como dice Hechos 17 y versículo 11. Así que si usted desea una copia de esta lección, animamos a que nos llame o nos escriba y con mucho gusto le estaremos enviando. También le estaremos enviando otras lecciones más gratis para que usted las pueda considerar en la comodidad de su hogar. Y no crea de que si usted nos escribe o nos llama para pedirnos esta lección, no crea que nosotros le vamos a estar visitando en su casa. Nosotros no le visitamos a menos que usted nos lo pida. Así que llámenos. Ahora, ¿cuáles son los teléfonos a los cuales usted nos puede llamar?
El teléfono del edificio donde la Iglesia de Cristo se reúne es el área 936-634-7304. Nuevamente, área 936-634-7304. El número de su servidor, William Barenga, es el área 936-414-4496. También puede escribirnos a nuestro correo electrónico buscandoalperdido@yahoo.com. Y escríbanos por correo electrónico, llámenos por teléfono o también escríbanos a nuestra dirección, que es el 711 North 2nd Street, Lufkin, Texas 75901. Estamos localizados al lado del Civic Center y enfrente de las antiguas oficinas del Seguro Social en la calle Primera. Usted puede encontrar el edificio muy fácilmente si usted sabe dónde está el Civic Center. Así que le animamos en el nombre del Señor y le invitamos a que considere esta información que le he presentado. Ahora, con esto en mente, vamos a entrar en la lección de esta mañana titulada ¿Cómo llevarnos bien los unos con los otros? Usted y yo sabemos que vivimos en un tiempo muy difícil, donde el amor fraternal, el amor no fingido, el amor sincero, no se lleva a cabo en muchos corazones. Hay muchas personas que viven con rencor en sus corazones. Hay muchas personas que no se pueden ni siquiera ver en pintura. Hay muchos que no pueden practicar el amor hacia el prójimo. Pero, ¿qué es lo que debemos de hacer para poder contribuir y cooperar para que podamos promover el amor fraternal, para que podamos promover el amor hacia el prójimo? La palabra de Dios nos dice de antemano que Dios desea que nos llevemos bien. En Marcos capítulo 12 y verso 31, Jesucristo dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? Como alguien por ahí dijo, mi prójimo es el más próximo, lo cual quiere decir que cualquier persona que esté cerca de mí, ese es mi prójimo. Mi vecino puede ser mi prójimo, mi compañero en el trabajo puede ser mi prójimo. Y la Escritura nos exhorta y nos dice en Marcos 12:31 que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto no es algo fácil de hacer, pero tampoco es imposible. Y si usted y yo en realidad tomamos esto en serio, podremos practicar el amarnos unos a otros. La palabra de Dios nos enseña que debemos de hacer esto. Por consiguiente, necesitamos considerar esto. Pero quisiera considerar ciertos principios prácticos que usted y yo podemos considerar para poder promover el amor fraternal y el amor al prójimo. Número 1, para poder en realidad llevarnos bien los unos con los otros, necesitamos, número 1, poner en práctica lo que Dios nos enseña en su palabra. En Santiago 1:22, la Biblia nos dice que debemos de ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Este texto nos enseña claramente que debemos de poner en práctica la palabra de nuestro Dios. Y la palabra de nuestro Dios nos presenta varios principios básicos y prácticos que usted y yo podemos poner en práctica para promover nuevamente el amor hacia el prójimo. Pero para poder llevarnos bien unos con otros, necesitamos orar unos por otros. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su amigo, su compañero en el trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su patrón? ¿Cuándo fue la última vez que usted oró por su familiar? Muchas veces no oramos los unos por los otros, y a veces esto es un factor que contribuye a que no nos llevemos bien los unos para con los otros. Es importante que en nuestras oraciones le pidamos a Dios que bendiga a aquellos que están cerca de nosotros. Es más, la Biblia nos exhorta en Mateo capítulo 5 y Lucas capítulo 6 que debemos de orar por los que nos ultrajan, orar por aquellos que nos tratan mal y pedirle a Dios que cambie la mentalidad y la actitud de esas personas que nos hacen el mal. Tenemos que orar unos por otros para que así podamos contribuir al amor. El apóstol Pablo era uno de los apóstoles que oraba bastante por sus hermanos en Cristo. Nosotros también debemos de hacer lo mismo, orar los unos por los otros. Pero también, otro principio básico que usted y yo necesitamos considerar para poder llevarnos bien unos con otros es poner de nuestra parte para que esto se pueda llevar a cabo.
Intentamos poner de nuestra parte. Si nosotros no ponemos de nuestra parte y esperamos que la otra parte comience primero, y si estamos esperando de esta manera, muchas veces esto nunca llega. Nosotros tenemos que ser los primeros en poner de nuestra parte para que podamos llevarnos bien los unos para con los otros. No hagamos cosas indebidas, no hagamos cosas que pueden promover una discordia o pueden promover el odio o el rencor. Tratemos de practicar cosas buenas, siempre tratemos de hacer el bien a nuestro prójimo para que podamos cooperar de esta manera y contribuir para que podamos llevarnos bien unos con otros. Otro principio que usted puede poner en práctica para poder llevarse bien unos con otros es poner a otros en primer lugar. En la Escritura nos enseña en Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, que debemos de considerar a otros como superiores a nosotros mismos. Los demás tenemos que considerarlos que son superiores que nosotros, ponerlos en primer lugar, tratarlos bien, para que de esta manera podamos contribuir para el amor fraternal, para que podamos contribuir para poder llevarnos bien unos con otros y poder practicar el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, como nos enseña Marcos 12:31. ¿Pone usted a otros en primer lugar? El problema con el ser humano hoy en día es que nos gusta tomar siempre el primer lugar. Nos gusta a nosotros ser el primero. La palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, en Marcos capítulo 10, versículos 43 en adelante, Jesús le da una lección a sus discípulos y les dice: si ustedes quieren ser el primero, tienen que aprender a ser los últimos. Y si ustedes quieren ser mayor, tienen que aprender primero a ser servidor de los demás. Nuevamente, ese es otro problema que nosotros los seres humanos tenemos. No nos gusta ser el último. No nos gusta ser servidores de los demás. Siempre queremos que nos sirvan a nosotros. Pero Jesús nos da el excelente ejemplo y nos dice que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículo 28. Él nos ha dejado un grande ejemplo y usted y yo podemos seguir ese ejemplo, servir a otros para poder llegar a ser grandes. Tenemos que aprender a ser los últimos y poner a otros en primer lugar. De otra manera no estaremos contribuyendo para el amor fraternal, para llevarnos bien unos con otros. Pero otro principio, yo creo que nos ayudará mucho a poder llevarnos bien unos con otros, es lo que dice Romanos 12:15, donde la Escritura nos exhorta en Romanos 12:15 que debemos de gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Otro de los problemas que existe en el ser humano es que cuando a otro le va bien, nosotros en vez de gozarnos con esa persona, sentimos celos, sentimos envidia y nos enojamos. En vez de sentirnos bien porque nuestro amigo, nuestro familiar, nuestro prójimo está prosperando. Necesitamos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Cuando nuestros amigos sufren, compartamos el dolor que ellos tienen y hagámosles saber que estamos con ellos en ese momento, que estamos orando por ellos, que estamos ahí para servirles, que estamos ahí para ayudarles en lo que ellos necesiten. Si usted hace eso, yo le aseguro que usted siempre va a tener buenos amigos y usted siempre va a ser un promotor del amor fraternal, del amor hacia el prójimo, y la gente lo va a apreciar en gran manera. Así que gocémonos con los que se gozan y lloremos con los que lloran. Otra de las cosas, otro principio básico para podernos llevar bien los unos con los otros es practicar el amor sincero. En Romanos capítulo 12 y versículo 9, el apóstol Pablo, exhortando a los santos en Roma, les dice que el amor de ellos sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. El amor debe de ser sincero, debe de ser puro. Lamentablemente, hoy en día, muchos dicen que practican el amor, sin embargo, la clase de amor que están practicando no es el amor que la Biblia nos enseña. El amor de muchos no es sincero. A veces amamos a otros, pero para poder sacar un interés personal, para poder sacar un provecho personal. Y esa clase de amor no lleva a ningún lado. Debemos de practicar el amor sincero,
el amor sin fingimiento, que cuando usted le diga a su prójimo que usted lo aprecia, que usted se lo diga de corazón, que usted en realidad se lo esté diciendo sinceramente y no fingidamente. Así que necesitamos practicar eso. Otra de las cosas que necesitamos considerar es el amarnos, pero en realidad un amor sincero y no de labios solamente. La palabra de Dios nos exhorta que debemos de amarnos de corazón. Debemos amarnos con acciones, con hechos y no solamente de palabras. Muchos nomás dicen, te quiero, te aprecio. Sin embargo, no lo sienten. Sin embargo, no lo muestran con sus hechos. Déjeme decirle, existe un dicho que dice que las acciones hablan más fuertes que las palabras. Y probablemente usted con sus palabras le esté diciendo a la persona que lo aprecia o que la aprecia, pero con los hechos le está diciendo lo diferente, lo opuesto a eso. Es importante que amemos sinceramente, que pongamos a otros en primer lugar, que sobrellevemos los unos las cargas de los otros, que en realidad nos soportemos los unos a los otros, como dice Colosenses 3 y versículo 13. Pero otro principio también, que nos puede ayudar a llevarnos bien unos con otros, es uno que enseña Efesios 4:32 y Colosenses 3:13 y Marcos 11:25 y 26. Y este principio se llama el perdón, algo que nos cuesta como seres humanos practicar. La Biblia nos dice que debemos de perdonar a los que nos ofenden. En Marcos 11:25, Jesús dice que cuando oremos, si tenemos algo contra alguien, que les perdonemos, porque si nosotros no les perdonamos sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará. Es importante que practiquemos el perdón. Ya basta de guardar rencor en nuestro corazón. El rencor no nos llevará a ningún lugar. Y muchos están siendo infectados con ese problema, con esa enfermedad llamada rencor. Muchos no pueden perdonar a sus padres de familia. Muchos no pueden perdonar al amigo. Muchos no pueden perdonar al primo, al tío, al abuelo. Tienen rencor en sus corazones. Y ese rencor no los deja vivir en paz. Es importante que la persona deseche el rencor de sus vidas, que se aleje del rencor y que practique el perdón. Cuando la persona practica el perdón, cuando la persona perdona a aquellos que le han ofendido, cuando la persona hace esto, se siente una carga que se le ha quitado de su espalda, un peso que se le ha quitado de encima, y su conciencia está tranquila, porque sabe que usted ha practicado lo que Dios nos pide que hagamos. ¿Practica usted el perdón? ¿Ha perdonado usted a aquella persona que le ha ofendido? Le animo en el nombre del Señor a que considere estos principios que hemos considerado en esta lección. ¿Desea usted llevarse bien con su compañero del trabajo, con su compañera, con su patrón, con sus familiares, con sus amigos? ¿Desea usted que las cosas siempre marchen bien, que siempre el amor fraternal esté presente, que exista una hermosa amistad? Si ese es el caso, le animo en el nombre del Señor a que considere lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a lo que usted y yo podemos hacer para contribuir en cuanto al amor hacia el prójimo. Dios desea que nos llevemos bien unos con otros, y si tan solamente los seres humanos se preocuparan por practicar el amor fraternal, yo le aseguro que haríamos la diferencia en este mundo lleno de maldad, de rencor y de odio en el cual vivimos. Las cosas serían totalmente diferentes. Pero déjeme decirle, usted y yo podemos hacer la diferencia. Usted y yo podemos cambiar las cosas. Así que comencemos desde este día y practiquemos las cosas que hemos mencionado para poder llevarnos bien unos con otros y que Dios sea el que esté con nosotros siempre. Me gustaría terminar esta lección extendiendo la cordial invitación a todos aquellos que todavía no le han entregado su vida a Cristo. ¿Qué es lo que debe de hacer usted para poder estar en el cielo algún día? ¿Qué es lo que debe de hacer para ser salvo? Esa fue la pregunta que hizo el carcelero de Filipo en Hechos capítulo 16, verso 30, cuando le dijo a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta es simple. Usted necesita
escuchar el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo consiste en el mensaje que nos dice, la historia que nos dice que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Sagradas Escrituras. Usted necesita escuchar este mensaje, estudiarlo, meditarlo, creerlo de todo corazón. Creer de todo corazón que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Después de creer de todo corazón en este mensaje, usted necesita estar dispuesto a arrepentirse de sus pecados. Dice la Escritura en Hechos 17:30 que Dios ha mandado a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. El arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de parecer, dejar las cosas de este mundo y servir a Dios. Vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida lejos del pecado. Pero también es importante que usted confiese a Cristo como el Hijo de Dios, que usted confiese con sus labios que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y también que usted esté dispuesto a ser sumergido en las aguas del bautismo, las cuales le ayudarán a usted a obtener el perdón de sus pecados. El bautismo es para el perdón de pecados. Hechos 2:38 dice la Escritura, Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. 1 de Pedro 3:21. Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es lo que usted debe de hacer para poder ser salvo. Escuchar el Evangelio, creer de todo corazón en Cristo Jesús y el mensaje de salvación, arrepentirse de sus pecados, confesar a Cristo como el Hijo de Dios y ser bautizado para el perdón de pecados. Y después de esto, ser fiel hasta la muerte. Cristo le dará la corona de vida. Ser fiel hasta la muerte porque su salvación la puede perder si usted no se ocupa en ella con temor y temblor. Filipenses 2:12. Creciendo siempre en la obra del Señor, siendo fiel a Dios, obedeciendo sus mandamientos, es como usted puede entrar en el cielo. Si usted todavía no ha hecho esto, le animo en el nombre del Señor a que lo haga, porque su salvación está en peligro. Espero en Dios de que usted pueda considerar estos principios que le he mencionado, este plan de salvación que ha escuchado. Porque déjeme decirle, Dios le quiere en el cielo. Dios quiere salvarle. Dice la Escritura en 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Sin embargo, a la misma vez, es importante que razonemos correctamente y que nos demos cuenta de que la obediencia es importante para poder ser salvos. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9, la Escritura dice que Cristo es el autor de eterna salvación, pero note lo que dice el texto, a los que le obedecen. Si usted no es parte de aquellos que le obedecen, entonces usted no podrá ser salvo. No podrá tener a Cristo como el autor de su eterna salvación. Así que considere estas cosas que le he mencionado en este programa de radio. Nuestro único deseo es que usted esté cerca de Dios, que haga la voluntad de Dios, para que cuando Cristo se manifieste en las nubes, porque la Biblia dice que Cristo vendrá nuevamente, en Hechos capítulo 1, 9 al 11, Filipenses 3:20, Juan 14, 1 al 3, estos pasajes nos dicen que Cristo vendrá en una nube, vendrá algún día, cuando menos lo pensemos, Mateo 24 y versículo 36 y versículo 44. Cristo vendrá como ladrón en la noche, 1 Tesalonicenses capítulo 5, 1 y 2, lo cual indica que vendrá cuando menos lo pensemos. Y si no estamos bien con Él, ¿cuál será nuestro destino eterno? Medite en estas cosas. Medite, y si hay algo que nosotros podamos hacer por usted, llámenos por teléfono, escríbanos. Con mucho gusto le estaremos asistiendo. Si usted todavía no ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, le animamos a que nos llame. Y si usted desea estudiar más en cuanto a su salvación y aprender más en cuanto al Evangelio y su salvación, llámenos por teléfono o escríbanos. Y con mucho gusto tomaremos tiempo para estudiar con usted. Dios le bendiga grandemente y gracias por haber escuchado este programa de radio
Y Dios sea con ustedes. Son los deseos de Central Iglesia de Cristo. Hasta la próxima semana.